Básicamente la estructura, ¿no?, de lo que voy a presentar es esta. Son una serie de ítems para ir un poco desglosando en el caso específico del tema del movimiento gaitanico, pero también hacer referencia a otro tipo de temáticas y a otro tipo de fuentes que uno puede encontrar en otros lugares, ¿no? En principio vamos a hablar muy someramente, sin posar de especialista de todas las investigaciones sobre las regiones, pero más bien aproximarnos para hacer ahí una crítica que nunca he encontrado el espacio para hacerla, pero creo que de pronto esta es la oportunidad. Pero vamos a hablar un poco, ¿no?, de las investigaciones sobre el gaitanismo en las regiones. Indudablemente no mencionar las fuentes más utilizadas, donde normalmente se ha aproximado uno hacia la historia política, que es la prensa. Ha sido la fuente indudablemente más utilizada y más tradicional. Era la que en principio yo tenía identificada para abordar única y exclusivamente esa fuente para la investigación, pero por muchos caminos y suerte que también corre un poco el investigador, pues me encontré con estos otros archivos que ahorita me mencionaré. Después vamos a pasar, ¿no?, a identificar la multitud de esos archivos y esas fuentes que uno también podría encontrar. Luego hablar un poco, ¿no?, en términos particulares, de cuál ha sido ese proceso del mismo archivo de Jorge Eliezer Gaitán, que es un archivo que ha estado deambulando, que es un archivo que estuvo escondido, que es un archivo que todavía está algo gaseoso, ¿no?, y que no, aun cuando algunos autores lo han revisado a profundidad, todavía sigue teniendo muchísima información. Luego específicamente, ¿no?, la existencia de una parte de ese archivo, de las cartas, de los telegramas, de mucha documentación de Jorge Eliezer Gaitán, que reposa en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia, con la sede de Bogotá, y luego el Fondo Jorge Eliezer Gaitán en el Archivo General de la Nación, que tengo entendido que está disponible ahora y que ya está comenzando a ser visible en el catálogo, creo. No estoy seguro. Creo que hice un ejercicio de búsqueda hace unos años y todavía no aparecía. Creo que después sí aparece, después sí estaba apareciendo, pero en fin. Luego no, darle algunas claves para las personas que están escuchando. El Archivo General de la Nación, ¿no?, tiene su catálogo, algunos carpetas y folders físicos. Tiene también indudablemente su sistema de archivo, donde uno puede consultar a distancia, pero tiene también algunos pequeños ítems o clave a través de las cuales uno sí puede visibilizar alguna información que de pronto en inicio no está. Y fue algo, ¿no?, que me enseñó también un funcionario allá. Yo lo compartiré con ustedes. Luego de pronto nuevamente volvemos a generalizar un poco sobre la existencia de centros de documentaciones regionales. Quizás estaré haciendo más énfasis en el Caribe colombiano, ¿no?, para ese tipo de investigación que digamos es mi especialidad, pero eso no quiere decir que no puedan ustedes hacer el mismo ejercicio para otras latitudes. Y luego unas consideraciones, unas reflexiones finales, digamos, sobre esto que hemos dicho. Entonces, para el caso, ¿no?, del gaitanismo, se ha generalizado mucho, ¿no? Uno de sus grandes textos, Mataron a Gaitán, de Herbert Brown. Alguna vez que conversaba con la profesora Adriana Santos, le comentaba precisamente cómo desde la primera vez que lo leí, ¿no?, el libro me pareció espectacular, la forma en la que está escrito, sus reflexiones. Para mí me parece una obra fundamental y algo bastante curioso, ¿no?, de este libro,
no solamente ¿no? que hace ese ejercicio de generalización, sino que también fue escrito cuando su autor tenía 30 años, pero en ese momento no fue aceptado por la élite académica bogotana, que también había reflexionado sobre Gaitán, sino que el libro fue aceptado cuando el autor tuvo 40 años, es decir, 10 años después, quizás cuando el autor estaba ya iniciando el proceso de su madurez, fue que de alguna manera maduró él con el libro, ¿no? En el caso del Caribe colombiano, de las investigaciones que uno tiene acceso, es posible que también en otras universidades de la región se hayan efectuado investigaciones amplias sobre el tema de la violencia, sobre el tema del gaitanismo, pero indudablemente la universidad que por lo menos tiene el catálogo abierto y digital que uno pueda acceder es la Universidad de Cartagena. Allí por lo menos han surgido, han salido 5 tesis sobre el tema del gaitanismo, algunas específicas sobre el tema del 9 de abril en Cartagena, en algunos pueblos de Bolívar, y también indudablemente sobre el tema de la violencia. En mi investigación doctoral, digamos que incorporé muchas de esas investigaciones y obviamente que muchos de estos chicos y chicas habían hecho revisión de fuentes documentales a las cuales yo no había podido acceder y que habían encontrado cosas también muy interesantes que obviamente dándoles el crédito se citaron. En el caso no de un poco de Antioquia, quizás para generalizar y tal vez esté desactualizado en ese tema, pero ahí solamente podría mencionar como un ejercicio fuerte, serio y de largo alcance el libro de Mari Roldán, A Sangre y Fuego, la violencia en Antioquia, que indudablemente incorpora una cantidad de fuentes y es una de las primeras autoras que coloca en el escenario esa lucha o esa pugna o esos choques entre una policía conservadora y un ejército de alguna manera más inclinado hacia lo liberal. Para el contexto, ¿no? de Cali, indudablemente tenía que mencionarlo, Carlos Andrés Charri Joya ha hecho varios estudios sobre el tema del gaitanismo, sobre el tema del populismo, sobre el tema del funcionamiento del movimiento gaitanista en la ciudad de Cali, sobre, digamos, el impacto el 9 de abril allí. Obviamente existen otros ejercicios a nivel nacional sobre sobre el 9 de abril en provincia, de Gonzalo Sánchez, de Darío Betancourt también, sobre el 9 de abril en Cali, el Valle del Cauca. Pero precisamente al tema que quería llegar es que ese archivo, que ahorita lo vamos a ver mejor, ese archivo de Jorge Eliezer Gaitán, que tiene toda la documentación epistolar que le enviaban a Gaitán y que él a su vez respondía o que le enviaba y a su vez le respondían, tiene muchísima información, por ejemplo, sobre el gaitanismo en las localidades. El archivo puede estar compuesto de unos 50.000 folios y por lo menos 20.000 pueden ser de Bogotá, de los barrios. Pero increíblemente no este grupo de académicos que produce historia desde Bogotá y que se encarga de ese tipo de generaciones, de generalidades más bien, no ha estudiado cómo funcionaba el gaitanismo al interior de Bogotá, en sus barrios. No hay estudio, ¿no? De sus líderes más fuertes, más allá de una visibilización de algunos que de pronto mencionó Herbert Brown, de algunos que de pronto ha mencionado James Henderson, pero todavía hasta la actualidad y teniendo, ¿no? Indudablemente los grandes archivos en Bogotá creo que no se ha hecho, como tampoco se ha hecho para Santander, ¿no? El tema de cómo funcionaba el gaitanismo en una visión más amplia del funcionamiento del movimiento. Sí se han hecho muchas investigaciones en muchos lugares, pero que Héctor Elías lo hacía también para el 9 de abril hace ya muchísimos años, quizás más de ya casi 20, para el tema de cómo fue el 9 de abril en Bucaramanga. Y bueno, se han hecho estudios muy puntuales sobre el 9 de abril, pero el archivo primordial o principal, que es todo el archivo epistolar de Jorge Eliezer Gaitán, está allí
y estaba básicamente esperando que se dejen de hacer generalizaciones para entrar a identificar precisamente esos líderes barriales, esos actores subalternos de alguna manera, o esos líderes del movimiento anónimos, que no son los lugartenientes que estaban al lado de Gaitán, o los lugartenientes que aparecen normalmente en las primeras planas del periódico Jornada, posando, ¿no? Congresistas, senadores, representantes a la Cámara de Diputados, sino que están las cartas de la gente del común. Y creo que ese es el gran reto a futuro. Yo, indudablemente o independientemente, ¿no? de los caminos que pueda tomar el libro que publiqué, en éxito o en fracaso, digamos, comentarios positivos, o obviamente una destrucción a partir de la crítica, que obviamente eso podría pasar. Creo que lo que hago allí básicamente es mostrar cómo uno puede hacer un ejercicio de revisión de fuentes epistolares de manera sistemática durante muchísimos años, para identificar esa cantidad de actores anónimos que están allí y llamar la atención precisamente sobre la existencia de esa fuente y de que se estudian, ¿no? En otros lugares. No existen tampoco, ¿no? Si nos vamos al tema de Medellín, tampoco existe un estudio real sobre cómo funcionó el gaitanismo, incluso aparte o a pesar de las mismas investigaciones que ha hecho Charry Colla, tampoco existe una utilización fuerte de esa documentación epistolar sobre el funcionamiento del movimiento gaitanista. Ahora bien, no es que si no se utiliza la fuente epistolar no puede uno reconstruir el movimiento, y no es que las investigaciones que han reconstruido el movimiento a partir de la prensa no tengan la misma validez. No se trata de eso, solo que esta fuente epistolar, por ser de comunicación más íntima, por ser de comunicación más privada, en algunos casos más abierta y más honesta en muchos planteamientos, sirve para entender los vericuentos de cómo funcionaban esas facciones o esas fracciones en las localidades. También tendemos en muchos casos a pensar un movimiento gaitanista completamente homogéneo, pero por lo menos quienes se acerquen a la investigación que yo hice sobre el movimiento gaitanista en el Caribe colombiano se darán cuenta que habían facciones en casi todas las localidades, en las grandes capitales, e incluso en los pequeños municipios, e incluso en los mismos corregimientos se formaban unas facciones alrededor de este, y que estaban siempre en disputa. Y el movimiento gaitanista, quizás un poco, ¿no? En menor medida los partidos políticos, pero el movimiento gaitanista fue básicamente la unión de millares de facciones, de millares de núcleos, de átomos, con algunas ideas en conjunto, pero con unos choques profundos entre ellos que de alguna manera lograron convivir en cierto proyecto. Entonces fue básicamente una unión de facciones políticas de tendencia liberal de izquierda que estuvieron allí, pero que entre ellos tenían conflictos. Nada obviamente diferente a la actualidad, que lo estamos viendo ahorita con esta izquierda colombiana, ¿no? Cómo se disputa y cómo sigue chocando entre ellos. En el caso, por ejemplo, del movimiento gaitanista a nivel nacional, indudablemente la utilización del periódico El Lunerismo se lo encuentran en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional, y el periódico Jornada también está en la Biblioteca Nacional. Yo la copia que la conseguí también del Archivo Histórico de la Universidad Nacional. Pero a su vez, como recomendación, en muchas localidades surgieron, ¿no? O los grandes diarios, los diarios tabloides, que eran liberales y que se unieron o que siguieron la senda gaitanista, pero también y de manera particular y con información quizás más interesante y desbordante, los semanarios, la pequeña prensa, las hojas volantes que se produjeron en las poblaciones y que muchas de ellas están en Barranquilla. Los primeros números que encontré precisamente de esa fuente
de prensa de esos años estaban en los protocolos notariales a través de los edictos emplazatorios que estaban metidos allí. Obviamente en el archivo histórico del Atlántico uno lo dejaban pasar por todos los instantes de manera libre y uno iba buscando el tomo que tuviese metido un periódico para encontrarlo. Sé que en otros archivos no tendrán quizá ustedes la misma facilidad, pero si hacen el ejercicio por el catálogo de la Biblioteca Nacional, no buscando como departamento, lo que hay digamos que es donde están una de las dificultades que uno podría encontrar en esa búsqueda, sino buscando por municipios de ese departamento, de esa región o subregión que quieran investigar, van a encontrar una cantidad de prensa en esos tomos de miscelánea que están allí en la Biblioteca Nacional. Algunos estarán digitalizados, pero la mayoría, y sobre todo para ese periodo de los años 40, están en físico. Y bueno, hoy en día, con más razón, la gente de provincia hacemos visita de médico a los archivos de Bogotá, digo con más razón, por las facilidades tecnológicas. Seguramente, ¿no? Cuando el profesor Hugues hacía historia y le tocaba ir a Bogotá, era más complicado, porque estamos hablando de una tecnología del siglo pasado, pero ya, digamos, los historiadores mucho más jóvenes podrán hacer investigación con celulares que toman alta resolución. Yo ahorita estoy haciendo un trabajo sobre Aracataca que fotografié alrededor de 2000 fotografías sobre prensa, no solo de Aracataca, sino de gran parte del Caribe colombiano. Hice varias secciones durante varios días, pero ese día recuerdo que fue un sábado, hice 2000 fotografías de prensa del Caribe colombiano. Entonces, una cuestión maratónica de ir simplemente a copiar fuentes. Sé que eso no es la estructura normal, ¿no? Que en su momento nos enseñaron en la carrera, el acceso a través de preguntas o la pregunta-problema, ¿no? Y básicamente era buscar en el catálogo, identificar prensa del Caribe colombiano y fotografiar y traer, y a partir de allí crear cada uno nuestros repositorios de información y de colecciones larguísimas de prensa que cada uno puede tener. Onirismo, ¿no? Que se ha utilizado en algunos casos, pero todavía sigue teniendo información muy importante. Yo en la tesis hice una cita donde consigné allí una serie de noticias que aparecían regularmente sobre los movimientos obreros y sobre las disputas que tenían muchos de los trabajadores con la United Fruit Company. No encontré ningún mejor lugar donde tomar esas notas que ponerlas a un pie de página, esperando algún día dedicarme a retomar eso. Y Jornada, ¿no? Que también Adriana Rodríguez ha hecho muchos estudios, ¿no? De Jornada, de cómo tuvo sus diferentes épocas y cómo luego va a cambiar radicalmente, se va a volver un periódico muy elitista, con artículos ya sobre arte y con una visión completamente diferente. Y a su vez ella también ha hecho investigaciones sobre cómo funcionó Jornada después de Gaitán, es decir, cómo ya sin ese líder o sin ese jefe que ejercía un personalismo político fuerte, siguió funcionando el periódico y bueno, hasta ya finalmente su desaparición. En las localidades, ¿no? Obviamente también estarán los periódicos tradicionales. Pero mi invitación, así como es la invitación a las fuentes epistolares, en el caso de la prensa, mi invitación es que hagan el ejercicio de intentar identificar los semanarios de corta duración y de poco tiraje, e incluso de media página, no tabloides, que surgieron en las localidades. Para el caso, por ejemplo, de Barranquilla, que yo hice el ejercicio sobre qué prensa existió, liberal, gaitanista, comunista, conservadora, más o menos identifiqué unos 14 títulos, de los cuales seguramente o físicamente conozco como unos 6, y el resto están en referencias dentro de ellos cuando se contestaban entre ellos sus disputas o sus denuncias sobre una
u otra cosa, o los conflictos que tenían no solo los jefes políticos, sino también los editores de esa pequeña prensa, que encontraba también en esos periódicos una plataforma para decir lo que quisieran. Obviamente también desprendido, ¿no? Como no eran esos periódicos de grandes tirajes, ni de esas grandes casas, ni de esas grandes familias, entonces en esta prensa se utilizaba otro tipo de lenguaje, otro tipo de información, y se le daba espacio a otro tipo de cosas que también es interesante. Bueno, ¿qué tipo de fuentes, no? Aparte de esa prensa, para encontrar esa multitud. Indudablemente los telegramas, y los telegramas los encuentran en el Archivo General de la Nación, en el fondo o archivo de la Secretaría de Gobierno. Ahí llegaban básicamente, de esa forma lo tienen que buscar, y ahí llegaban de alguna manera todas las denuncias de las poblaciones. Ya estoy hablando más allá del movimiento gaitanista, del periodo de la violencia. Van a llegar toda esa cantidad de telegramas, en algunos casos al ministro de Defensa, transcritos de alguna manera al presidente, en otros no, a través del Ministerio de Gobierno. Pero también, aparte del Archivo General de la Nación, está el Archivo del Congreso, que está muy cerca por la Academia de Historia de Colombia, y ahí están los tomos de los anales del Congreso, creo que solo están allí. Esos tomos tienen compilado a su vez muchos de las denuncias que se hacían y que llegaban a los congresistas. Me hago entender mejor. Cuando un campesino, ¿no?, se sentía ultrajado por un conservador, él en muchos casos, o por un liberal, él en muchos casos no presentaba su denuncia formal ante el inspector de policía, o ante el Ministerio de Defensa, o ante el presidente, sino ante su jefe político. En su jerarquía política, él va a tener un patrón, un cacique, un jefe político, y él siempre va a acudir a ese. Y ese jefe político normalmente va a ser un congresista. Entonces, muchas de esas denuncias van a llegar en principio, y muchas van a quedarse allí, a estos jefes políticos, que a su vez van a transcribirla, van a presentarla en los debates, y esos telegramas están transcritos en esos tomos, en esos anales del Congreso, que creo que solo están allí, no han sido digitalizados. La digitalización tampoco creo que le favorece. Las fotografías que yo tomé no son unos tomos no tabloides, pero sí a medio pliego, con una letra muy pequeña y con muchas columnas, y leerlos es realmente de mucho tiempo, ¿no? Pero ahí están estos telegramas que llegaban. Lo otro, como les dije, el Ministerio de Gobierno. Cartas que también pueden utilizar, ya llegamos a referirnos a las cartas, las hojas volantes, que son más esquivas en el sentido de su conservación, las cartas al editor, que van a aparecer también en los periódicos, las denuncias que les mencionaba ahorita, ¿no?, que podrían llegar al Ministerio de Defensa, pero que en este caso no utilizando la lógica formal con la que podría funcionar el Estado, porque sabemos que el Estado colombiano no funciona desde una lógica formal, sino más bien en el rol, ¿no?, de una lógica más funcional y práctica del campesino, que colocaba su queja a la jerarquía política que él consideraba. Lo vamos a ver, ¿no?, con muchos otros asuntos, quejas sobre situaciones también de violencia, que los conservadores van a colocar al cura párroco de su municipio, y no al inspector de policía, que quizás era liberal, o no al alcalde, ¿no? Entonces, esa jerarquía va a jugar de diferentes formas, pero lo que quiero que entiendan es que no siempre tenemos que jugar a la lógica formal. Los grandes varones políticos de ese momento, por ejemplo, Francisco Vargas, va a recibir constantemente una gran cantidad de quejas. Néstor Carlos Consuegra, para el caso del Atlántico y Barranquilla, también hacia él se van a canalizar mucha de esta información. Juan B. Barrios, muchos de los Dangond, que van a estar en el Congreso,
van a recibir este tipo de información. Ustedes ya identificarán cuáles son o cuáles eran los congresistas en sus regiones, en sus departamentos, y esa va a ser una clave para poder encontrar esta información. Posterior al 9 de abril van a haber muchos juicios verbales de guerra, se pueden encontrar en el Diario Nacional, se pueden encontrar, ojalá, si existen, en los archivos judiciales, o se pueden encontrar, ¿no?, en archivos judiciales, pero que están en manos privadas, como por ejemplo hay un trabajo sobre el bogotazo, así se llama, el bogotazo en el banco, y las fuentes que se citan son los procesos judiciales a través de los juicios verbales de guerra que reposan en un archivo privado de una persona que los tiene. Entonces, esa dinámica puede repetirse en muchas localidades. También coloqué cementerio. En el caso, por ejemplo, del Cementerio Universal de Barranquilla, para el caso de violencia y, por ejemplo, específicamente para el caso del 9 de abril, e identificar, ¿no?, qué personas fallecieron ese día por motivos violentos, arma blanca o arma de fuego, en fin, contundencia, incendio, que también encontré unos casos allí, ¿no?, gente que murió incinerada en muchos de estos locales que se quemaron. Ahí están esos registros. Y también se encuentran, como que estaba eso preparándolo muy rápido, y también se encuentran en las iglesias, los archivos eclesiásticos, sobre todo todos los expedientes sobre defunciones, ahí está. Hoy en día tendrían cada uno, ¿no?, que hacer el ejercicio. Podemos encontrar algunas de esas colecciones, no todas, pero algunas de esas colecciones en la página Family Share, también algunas colecciones notariales, y en los archivos notariales también hay series documentales de funciones, y allí podemos encontrar repositorios de Colombia y de los departamentos. Del departamento de Magdalena hay una gran parte, del departamento de Bolívar, obviamente, del Atlántico. También en algunos casos no se encuentra el periodo que estamos buscando. En algunas poblaciones no hay registro o no los digitalizaron para montarlos allí de los años 40, pero hay que hacer el ejercicio por lo menos en esa página, sobre todo ahorita que estamos en este tema de la virtualidad y en la necesidad de hacer investigaciones un poco a través de lo que nos permite la web acceder. Precisamente en el tema de Aracataca, que ya lo había mencionado, encontré el domingo el expediente del abuelo de García Márquez, don Nicolás Ricardo Mejía Márquez, en esa página de Family Share, que a su vez lo había digitalizado el Archivo General de la Nación, y ahí está el expediente de cuando los familiares, doña Tranquilina y uno de sus hijos o de sus sobrinos o de sus primos que estaban en La Guajira, realizaron el reclamo ante el gobierno nacional y dieron testimonio un poco sobre los movimientos y cómo fue su participación en la guerra de los 1000 días. Entonces, hoy la fuente nos está dejando encontrar muchas de esas cosas. En el caso de la fotografía, haciendo un paréntesis, no, ni se diga la cantidad de imágenes que estamos encontrando sobre nuestras localidades en repositorios de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, es realmente increíble, por no decir, ¿no?, en las páginas de subasta, como por ejemplo del Campe o de Bay, que también uno puede encontrar cosas interesantes. El archivo de Jorge Eliezer Gaitán ha también pasado, ¿no?, por su mismo proceso, por su mismo vía crucis. En principio estuvo toda esa colección epistolar en la propia casa de Jorge Eliezer Gaitán, y luego en la Fundación Colparticipar. Ahí, por ejemplo, fue donde la revisó John William Green, que revisó, digamos, una parte bastante saltada, no sistemáticamente todo el archivo y no sistemáticamente todas las cartas del Caribe colombiano. Creo que allí también alcanzó Hernán Vega Cantor en algún momento a revisarlo. Luego, por diversos conflictos que hubo, digamos, entre la administración y entre la hija del caudillo con
sucesivos gobiernos, en diferentes momentos ella decidió no llevarse el archivo y luego por mucho tiempo no se pudo revisar, sobre todo gran parte del archivo. Algo de allí quedó o algo allí quedó, fue acogido no solo el archivo, sino también la casa, como ustedes saben, está en administración por la Universidad Nacional, la casa, los objetos, todo el tema complicado, que por cierto hoy en día volvió a salir otra noticia sobre la temática, y ellos digitalizaron, organizaron una parte. César Ayala dice, ¿no?, que solo hay un pequeño porcentaje, pero pues siempre hay una documentación interesante de lo que queda o de lo que se podría trabajar allí. Casi insuficiente de pronto para hacer una investigación, pero es complemento fundamental del archivo que ahorita está en el Archivo General de la Nación. Entonces, el archivo no estuvo prácticamente sin posibilidades de acceder al público. Esto digamos que es una parte de lo que quedó finalmente en la casa, que hoy en día se puede revisar. Y luego, al parecer, en un momento que no sé exactamente cuándo, la hija de Gaitán comenzó a llevar al Archivo General de la Nación sucesivamente las cajas de ese archivo, que son más o menos 24. Y a su vez cada caja tiene unos libros, unas carpetas, y las fueron digitalizando. Parece que en algún momento desistió y nuevamente se molestó ahora con el Archivo General de la Nación y prohibió de que esa información fuera utilizada o fuera ofertada al público. En una de mis sucesivas idas al Archivo General de la Nación, y después de andar buscando en esos catálogos, tanto físicamente como en el catálogo virtual, pero ahí en la sala, y luego que casi prácticamente me había despedido de Mauricio, me regresé y le pregunté, le dije que estaba haciendo una tesis sobre esto y que si acaso él sabía, ¿no? No aparecía nada en el catálogo sobre Eliezer Gaitán. Él, que en esos momentos estaba también con una coyuntura como de muchas cosas, no estaba como muy gustoso de los procesos del Archivo General de la Nación. Fue el momento en el cual había un director que cuando llegó exclamó, no sabía que esto existía. Eso es una frase que algún día los historiadores tenemos que escribirla allí en la entrada del Archivo General de la Nación. Entonces estaba un poco, ¿no?, ya incómodo ayer también en el archivo. Se iba y se fue para el archivo de Bogotá, pero ahí ese día tomó el teléfono, llamó, trajeron unos rollos, en principio 2, yo los monté en el lector de rollos de microfilm, y en efecto era el archivo de Gaitán que había estado perdido durante mucho tiempo allí microfilmado. Recuerdo que ese día comencé a tomar fotos a la pantalla del microfilm, pero como ya había sido una consulta casi de último y casi cuando ya me iba, le pregunté a él que si era posible que lo digitalizara. Y nuevamente tomó el teléfono, llamó a Sótano, a la parte no sé, de digitalización, y pidió que por favor le digitalizaran al señor Adriano Guerra los 12 rollos de microfilm. Luego, yo me vine, ¿no?, como alguien me llamó, me pidió que enviara un disco duro, yo lo envié, y a vuelta de correo pues recibí toda la información. Así que yo tengo copia de todo ese archivo de Gaitán. Tengo también copia de todo el archivo que está en la Universidad Nacional, precisamente porque era el director del Archivo Histórico del Atlántico, y entonces hice la consulta de que estaba haciendo una tesis, de que necesitaba revisar eso y que sí era posible. Entonces me enviaron un archivo en Excel grandísimo, como de 900 entradas o 900 celdas, cada uno un archivo. No era descriptivo, era solo general, como de inventario. Yo comencé a señalar celdas y celdas y celdas en verde
era lo que necesitaba, y eso yo sabía que era dispendioso. Y bueno, la solución salomónica que utilizó la persona que me contestó fue, en vez de seleccionar eso específico que yo quería, pues me hizo una copia completa de lo que había y me lo enviaron a Barranquilla, así que también tengo copia. Un día estando en mi oficina se apareció Adelaida Zurdiz y comenzamos a hablar sobre el tema del gaitanismo, y sacó de su bolso una memoria, tenía bastante espacio, donde estaba digitalizado, creo yo que era o jornada o unos tomos de jornada y el unirismo, y nada más y nada menos que todo el expediente del asesinato de Gaitán, que son como unos 50.000 folios. Entonces, pues ese día también obtuve todo el proceso de Gaitán. Bueno, claro que ahorita mencionaba, ¿no? Los vericuentos o la suerte del investigador, le llamo yo de alguna manera, ¿no? Así como en el deporte, como en la política, ¿no? Al que le preguntan, ¿te gustaría ser presidente? Y él dice que sí, y entonces, bueno, el presidente, pues bueno, de pronto así también funciona en algunos casos para el investigador. Obviamente tener la información no es lo mismo investigar, ahí sí hago la salvedad, si no, muchos de nuestros colegas fueran los grandes investigadores porque han acumulado y acumulado una grande información. Ya después vino el proceso, ¿no? De sentarme tranquilamente, primero a reorganizar eso en el sentido de lo que yo quería, que era un orden cronológico para el caso del Caribe colombiano, porque el archivo estaba desorganizado, el archivo digital. Entonces yo le di una organización, sé que en términos archivísticos eso no se utiliza, pero en términos investigativos funcionó. Y obviamente no leer esa cantidad de cartas del Caribe colombiano, más o menos unas 12.000 cartas, en un ejercicio también dispendioso, larguísimo, de muchísimo tiempo, y unas 7.000 imágenes, que es la información que también enviaron de la Universidad Nacional. Entonces, digamos eso, aparte de los complementos, pero bueno, fue el ejercicio. Alejandro, que tiene el libro, puede dar fe de ello, ¿no? De un trabajo de comenzar a leer toda esa información y a procesarla y a intentar armar ese rompecabezas de lo que fue el gaitanismo en el Caribe colombiano. Esto fue otro regalo de Mauricio en el Archivo General de la Nación, que me lo dio hace muchísimos años. Yo ahora lo comparto con ustedes y que lo apliqué, ¿no? A mediados de 2019, cuando en el marco de un proyecto sobre la violencia política en el Caribe colombiano, que espero yo que salga este año, cuando busquen en el catálogo, en Archidoc, ¿no? En los fondos, coloquen simplemente orden público, la catalogación o el hashtag, por llamarlo de alguna manera, o el algoritmo que utilizaron en la catalogación, el proceso de catalogación en el Archivo General de la Nación para el tema de violencia, no es violencia, sino orden público. Cuando uno coloca el término orden público, aparece toda la cantidad de información. Obviamente después hay que filtrarla por departamento, por años, pero aparece la gran cantidad de información que en los años 40 va a ser tenue, ¿no? De los archivos que yo encontré, unos telegramas del 45 que los encontré sobre todo en el archivo del Congreso, fuertemente ya una información que comienza a aparecer en el 49, en el 50 y después de allí desbordante y todavía más desbordante en los años 70. Se han hecho investigaciones ¿no? sobre la MUD, sobre los movimientos campesinos en el Caribe colombiano, en muchas partes, pero debo decir yo, y hacia allá espero ir avanzando en este proceso de investigación, pero debo decir yo que la información está allí en el Archivo General de la Nación y que se consigue de esa forma y que no ha sido utilizada. El Centro de Memoria Histórica, ¿no? Que ha publicado sus investigaciones, sus adelantos, un poco ¿no? de historia oral, de contar
pero la información documental desde el punto de vista de un historiador, la carta, el telegrama producido en esa época, enviado a Bogotá, las quejas, ¿no? Tanto de los campesinos como de los hacendados que veían cómo todos estos movimientos comenzaban a invadir sus fincas, está allá y se consigue simple y sencillamente con esta simple frase o con este simple ítem para buscar allí. Para el caso del Caribe colombiano, ¿no? También me fue y es fundamental para los que investiguen la violencia el tema de los centros de documentación y específicamente el tema del centro de documentación de Montería, ¿no? Donde está toda la información que recopiló Orlando Falsborda, donde están las entrevistas de Juana Julia Guzmán, donde está incluso antes de esto estaba de manera irresponsable en otro evento donde presenté un análisis de una revista que se llama Río Sinú de 1943, que solamente está ahí en ese centro de documentación, por no decir otras cosas que están allí. Entonces hay mucha información que está allí, pero también hay otros centros de documentación. Está el centro de documentación de la Universidad de AFIT, donde está a su vez el archivo de no solo la correspondencia, sino también las cuentas y mucho del archivo administrativo de la Hacienda Marta Magdalena y de la Sociedad Agrícola del Sinú, que está allá. Esa es una gran joya, se ha trabajado, ¿no? Se han hecho algunas investigaciones, pero esa es una información que está en Antioquia y que está prácticamente inédita. Asimismo, ¿no? en la misma Medellín está gran parte de la colección de prensa o una de las colecciones de prensa del Caribe colombiano más importantes. Reposa ya muchos de los títulos de prensa, de periódicos de Barranquilla, de Cartagena y de muchos otros lugares, de Santa Marta. Está ya prácticamente sin revisar y títulos que muchos de nosotros nunca hemos visto físicamente, solo por referencia o solo porque sus nombres aparecen en el catálogo de los 100 años de prensa que levantó el archivo de la Universidad de Antioquia o la Universidad de Antioquia, pero en general, digamos, mucha información se revisa. Este archivo no se ha dado gusto él solo, por decirlo de esa manera, el profesor José Polo Acuña. Yo copié algunas cosas, tengo algunas cosas, todavía las estoy procesando. Muchas de ellas son simplemente apuntes de Falsborda, no tienen ningún sustento realmente documental, son casi que fuente oral, apuntes de trabajos de campo o de trabajo de campo que realizaba, mucha información, en algunos casos imprecisa, pero ahí está, ¿no? Para el caso de Montería también está, y eso él lo colocó público, el archivo de Víctor Negrete, que acompañó a Falsborda en todo ese periplo, y ese archivo lo colocó público y uno puede acceder por él a través de Mega. Yo muchas veces, bueno, he accedido y he descargado una gran cantidad de información y de libros sobre el movimiento agrario en Montería, en lo que hoy es Córdoba, que está allí. Bueno, como consideraciones finales un poco, ¿no? Hacerles nuevamente la invitación a apartarse de las fuentes tradicionales, a intentar buscar una historia no tan convencional que precisamente aparece reflejada en otros archivos que también han terminado, ¿no? en los archivos centrales, y en este caso el archivo de Jorge Eliezer Gaitán, como les decía yo, ¿no? 24 cajas, más o menos unas 50.000 cartas que está allí, que son básicamente cartas con una colección un poco importante de telegramas, pero los telegramas están más en el archivo de la Universidad Nacional. En comparación con los dos, obviamente las cartas en el sentido, ¿no? Narrativo en algunos casos son más fluidos, pero por ejemplo en temas como la violencia
del año, a partir del 9 de abril, solo está en telegramas que son muy parcos, de pronto en su descripción, con palabras muy puntuales. Indudablemente el archivo Jorge Eliezer Gaitán se interrumpe radicalmente el 8 de abril, creo que no hay ni siquiera cartas ya del 9 de abril, se interrumpe en ese momento y bueno, esta fotografía que está allí también hace parte de ese archivo. Ahí, digamos, muy secuencialmente uno podría encontrar imágenes ahí en ese archivo, pero es una cantidad de información que está, ¿no? Que de la vida cotidiana, de lo político, de los conflictos internos, de los conflictos locales, de las facciones, obviamente en algunos casos con caligrafía diversa, en la mayoría de los casos con muchísimos errores ortográficos que muestran, ¿no? Los niveles de alfabetización de estos campesinos o de esos actores que estaban allí, pero de momento, ¿no? El gran fondo para investigar y donde está la información de lo que no se ha hecho en las localidades sobre el movimiento gaitanista está allí. Más allá de las fuentes que se han utilizado, de los periódicos tradicionales, de las generalizaciones, ¿no? Que han hecho los académicos bogotanos, ahí está para hacer la historia del movimiento, continuar completando la historia del movimiento gaitanista en toda Colombia con sus particularidades en cada región. Yo encontré particularidades, ¿no? No solamente en cada subregión, sino las particularidades de cada fracción o facción dentro de las localidades.